Hace más de 30 años, las entidades federativas en nuestro país se pusieron de acuerdo para que el gobierno federal cobrara los impuestos por ellas y que se les devolvieran a través de las llamadas participaciones. Hoy, al menos el 90% de los ingresos de los estados depende de lo que les regresa a la federación. En febrero de 2008, en medio de la crisis económica global más grave de la historia, el secretario de Hacienda nos dijo que esta solo iba a provocarnos un catarro y que la economía de México crecería un 3% para 2009. Pero en realidad cayó un 6%, una equivocación que representó menos 9 puntos del Producto Interno Bruto. Fue un error caro. Con la crisis, los estados y municipios dejaron de recibir más de 100,000 millones de pesos del gobierno federal y había que pagar las cuentas. ¿Qué hicieron los alcaldes y gobernadores para cubrir esta falta de recursos? Fácil, acudieron a los bancos a solicitar préstamos. En los últimos 4 años la deuda de las entidades se ha duplicado. Pasó de representar el 1.5% del PIB en 2008 al 3% el año pasado. Algunos creen que la cifra podría ser mayor. A la fecha, no hay forma de saber exactamente cuánto han prestado los bancos a gobiernos mediante créditos de corto plazo o las deudas que se tienen con los proveedores. Fue tal el caos que en algunos casos los nuevos gobernadores y presidentes municipales heredaron facturas que estaban escondidas en los cajones. Fueron los años de la borrachera, donde bancos prestaron irresponsablemente a muchos políticos que se endrogaron porque necesitaban dinero y que gastaban por encima de sus posibilidades. Pero después viene la resaca. El problema del endeudamiento excesivo se encuentra a lo largo y ancho del país, y hubo muchos abusos y pillos. Coahuila es un buen ejemplo. En 2002 su deuda era de 600 millones de pesos. En una década creció 6,000% hasta llegar a 36,000 millones de pesos. En Michoacán la deuda se multiplicó por 100 para llegar a más de 16,000 millones de pesos. Estos incrementos acelerados también han estado presentes en Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Sonora y otros. Si usamos un ejemplo para entender el tamaño de la deuda, podemos decir que representa más del 76% del presupuesto para la educación en 2012. La parranda del endeudamiento ha dado paso a tiempos difíciles. Los estados y las ciudades cada vez tienen más comprometido el dinero que reciben del gobierno en el pago de la deuda y casi no generan ingresos propios. A duras penas pueden pagar la nómina de los trabajadores y no les quedan recursos para invertir en hospitales, calles, patrullas, universidades y otros nuevos proyectos. ¿Cómo hacerle para que el dinero alcance para invertir en los servicios que la gente necesita? Algunos proponen que la Secretaría de Hacienda debe poner el límite al financiamiento o a la deuda de los estados a partir de ahora. Otros dicen que estos límites los debe poner el Senado, pero así solo les va a ir bien a los amigos de Hacienda o a quienes tengan mayoría en las cámaras. Por eso yo pienso que deben ser los representantes de cada estado los que deben controlar su deuda y su presupuesto. Propongo que se aprueben proyectos, no cheques en blanco, y que 2/3 partes del Congreso local estén de acuerdo. Hay que exigir a los estados que comuniquen de forma clara y transparente para qué, de qué forma, con qué condiciones y por cuánto tiempo se solicita un préstamo. Esta información debe estar al alcance de todos y la ley también debe sancionar a los bancos, los cantineros paleros en esta borrachera, que siguen prestando a gobiernos con dudosa capacidad de pago y castigar con cárcel a aquellos políticos que dañan las finanzas irresponsablemente.